Hay noches en que una se acuesta y el cuerpo pesa como si cargara algo que no es suyo. Y no es cansancio normal, tú sabes la diferencia. Tú la conoces desde hace años. El cansancio normal se quita durmiendo, esto otro no. Esto otro se queda pegado como una mancha húmeda en la pared, como algo que se metió por debajo de la puerta y ya no quiere salir. Te despierta a las 3 de la mañana con el pecho apretado, como si alguien hubiera puesto una mano invisible encima de tu corazón y estuviera apretando despacito, no para matarte, sino para recordarte que está ahí. Yo conozco esa sensación. No te la estoy describiendo de un libro. Yo sé lo que se siente pararse en la cocina a las 11 de la noche, con la casa en silencio, con ese olor a día terminado, a estufa apagada, a trastes limpios, a soledad, buscando respuestas donde no las hay, en el fondo de una taza de café, en el zumbido del refrigerador, en la sombra que hace la luz del pasillo sobre el piso que tú misma barriste hace una hora. Y te voy a decir algo que probablemente nadie te ha dicho así, con estas palabras, en este tono. Lo que el Señor me puso en el corazón esta noche. Sobre la protección de tu hogar tiene tres raíces que nadie te ha explicado juntas. Tres plantas, pero no las que estás pensando. No las que te dijeron que pusieras detrás de la puerta. No las que te recomendó la vecina. No las que tu mamá o tu abuela tenían en la ventana de la cocina desde que tienes memoria. Tres plantas que la propia Biblia describe con un detalle que te va a poner la piel de gallina. Y la tercera es la que va a cambiar la manera en que duermes a partir de esta noche. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo que tiene que ver directamente con esa pesadez que sientes en tu casa, con ese algo que se te mete por el pecho cuando apagas la luz, algo que tú misma abriste con tus propias manos, creyendo que te protegías, y que dejó entrar al enemigo mientras dormías. Fíjate en algo que poca gente sabe y que menos gente se detiene a pensar. En el libro de Jeremías capítulo 17 versículos 7 y 8, Dios hace una promesa que suena como si la hubiera escrito pensando en ti esta noche, en tu situación exacta. Dice que la persona que confía en Él, la que de verdad confía, no la que dice que confía pero por debajo del agua busca respaldo en otra parte. Esa persona es como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Y aquí viene el detalle que cambia todo. Dice que cuando viene el calor, ese árbol no lo siente, que cuando llega la sequía, sus hojas siguen verdes, que no deja de dar fruto. ¿Escuchaste eso? No dice que el calor no va a venir, no promete que la sequía va a pasar de largo, no dice que la vida va a ser fácil, dice que no lo vas a sentir igual, que algo adentro tuyo va a seguir verde, va a seguir vivo, va a seguir dando fruto, aunque afuera todo esté seco y quemado. Eso es protección real, no la que se compra en un mercado un sábado por la mañana, no la que se cuelga detrás de una puerta con un alfiler. Protección que viene de la raíz, de abajo, de lo invisible. Y eso es exactamente lo que te falta entender esta noche. ¿Te suena conocido eso de buscar protección donde sea, donde primero, donde más rápido? Déjame contarte lo que le pasó a una mujer que yo voy a llamar Esperanza. Esperanza tenía 61 años cuando todo empezó a torcerse. Era una mujer fuerte de las que no se quejan, de las que se levantan antes que todos para que cuando los demás abran los ojos ya haya café en la estufa y pan en la mesa. De las que sostienen la casa entera con las manos y con las rodillas. Con las manos porque trabajan sin parar. Con las rodillas porque oran sin que nadie las vea. Sus hijos la respetaban. Su esposo, que ya había partido con el Señor hacía 6 años, le dejó una casita humilde pero limpia, con las paredes pintadas de un azul clarito que ella
retocaba cada diciembre como quien le pone flores frescas a un altar. Esa casa era su mundo. Cada rincón tenía una historia, la marca en la puerta de la cocina donde medía la estatura de sus hijos cada cumpleaños, la silla de la sala que seguía siendo la silla de mi viejo, aunque nadie se sentara ahí, el olor a limpio que siempre tenía, porque Esperanza limpiaba como oraba todos los días, sin falta, en silencio. Esperanza cocinaba para todos los domingos. Ponía la mesa completa. Platos, vasos, servilletas dobladas con cuidado, una jarra de agua fresca con limón en el centro. Aunque ya solo vivía con su hijo menor, ponía los lugares de todos. El de su hija, que vivía en otra ciudad, el de su hijo mayor, que llamaba cada vez menos. Hasta el lugar de su esposo, con un vaso volteado como señal de que ahí alguien falta pero no se olvida. Ponía la mesa así cada domingo, como esperando, como diciendo sin palabras, aquí hay espacio, aquí siempre hay espacio para cuando quieran volver. Y un domingo su hijo menor no llegó a comer, no llamó, no mandó mensaje, no avisó. Esperanza se sentó frente a ese plato vacío, con el arroz enfriándose, con las tortillas tapadas con un trapo que ya no guardaba calor, y sintió algo en el estómago que no era hambre, era algo frío, algo que se le metió por el pecho y se quedó ahí como una piedra mojada. Esa semana empezó el insomnio. Se despertaba a las 3, a las 4, con el corazón acelerado y sin saber por qué, como si el cuerpo supiera algo que la mente todavía no quería aceptar. Revisaba el celular, nada, revisaba la puerta cerrada, revisaba las ventanas, todo en orden, caminaba por el pasillo descalza, tocando las paredes como para asegurarse de que la casa seguía ahí, de que ella seguía ahí. Pero el cuerpo le gritaba que algo no estaba bien, algo se había movido, algo se había abierto que debería estar cerrado. ¿Alguna vez has sentido eso? Que todo parece estar en su lugar, la puerta cerrada, la luz apagada, las cobijas en orden, pero tú sabes. Lo sabes en los huesos, en la boca del estómago, en ese lugar del cuerpo que no tiene nombre pero que nunca miente. Sabes que algo entró, que algo cambió, que el aire de tu casa ya no es el mismo. Esperanza hizo lo que muchas de nosotras hemos hecho, lo que hicieron nuestras madres y nuestras abuelas antes que nosotras. Fue donde una señora del barrio que sabía de estas cosas, una señora mayor, amable, que le habló con cariño y le dijo, lo que pasa en tu casa es que está desprotegida. Pon una planta de ruda detrás de la puerta principal, que la ruda absorbe lo malo. Pon sábila en la ventana del cuarto de tu hijo, que la sábila limpia. Y pon romero en la cocina, que el romero corta las malas energías. Esperanza lo hizo esa misma tarde. Fue al mercado, compró las 3 plantas en sus macetitas de barro, las acomodó exactamente como le dijeron, y esa noche fíjate lo que te voy a decir, porque aquí está la trampa, esa noche durmió tranquila por primera vez en semanas. Y ahí está lo peligroso. Sintió alivio, su cuerpo se relajó, su mente dijo, hice algo, ya tomé acción, ya me protegí. Y ese alivio falso, ese descanso que no venía de Dios, sino de la sensación de haber hecho algo, lo que sea ese alivio fue lo que la hizo seguir, fue lo que la hizo creer que esas hojas verdes en una maceta de barro tenían el poder que solo le pertenece al Dios vivo, porque pasaron 2 semanas y el hijo no volvió. El plato de los domingos seguía vacío. Pasó un mes y el insomnio regresó, más fuerte que antes, como si se hubiera tomado un descanso nada más para juntar fuerza. La ruda se secó.
La sábila se puso café en las puntas como si algo la estuviera quemando por dentro. Y Esperanza, en lugar de ponerse de rodillas y preguntarle a Dios qué estaba pasando de verdad, fue de nuevo con la señora del barrio y le pidió algo más fuerte, y la señora le dio algo más fuerte, un amuleto, un ritual, una oración que mezclaba el nombre de Dios con palabras que no son de Dios, y después algo más fuerte que eso. Y sin darse cuenta, Esperanza llevaba 6 meses abriendo puertas que jamás tenía que haber tocado, no por maldad, no por rebeldía contra Dios, por miedo, un miedo legítimo que nadie le enseñó a manejar con la palabra, un miedo que se convirtió en costumbre, y la costumbre se convirtió en cadena. Y la cadena se convirtió en una pared entre ella y Dios que ella misma construyó ladrillo por ladrillo sin darse cuenta. Y yo sé que tú estás pensando, pero yo no hice eso. ¿Segura? Porque hay muchas formas de buscar protección donde no todas son plantas en una maceta. A veces es un ritual que aprendimos de niñas y repetimos sin cuestionar porque lo hacía la abuela y la abuela era buena. A veces es una oración que nos enseñaron que mezclaba cosas de Dios con cosas que no son de Dios. Y como la aprendimos de alguien que amábamos, nunca nos atrevimos a dudar de ella. A veces es una frase que repetimos por si acaso funciona, por si acaso es verdad, por si acaso me protege. A veces es un objeto que heredamos, un collar, una imagen, algo que siempre estuvo en la repisa de la sala y que nadie se atreve a mover porque siempre ha estado ahí. A veces es la creencia de que si no hacemos tal cosa un viernes o si no ponemos tal cosa en la puerta un primer día del mes, algo malo va a pasar. Eso no es fe, eso es superstición vestida de tradición. Y la diferencia entre las dos, escúchame bien, importa más de lo que te imaginas, porque la fe te conecta con Dios. La superstición te conecta con el miedo, y el miedo es la puerta favorita del enemigo. Porque mira lo que dice el Salmo 91, y quiero que lo escuches como si fuera la primera vez. Sé que lo has leído, sé que probablemente lo tienes subrayado en tu Biblia, pero a veces las palabras que más conocemos son las que menos nos tocan, porque las hemos repetido tantas veces que ya no las sentimos. Esta noche quiero que las sientas. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar, esa palabra. No dice el que visita, no dice el que pasa de vez en cuando, no dice el que se acuerda del Altísimo cuando tiene miedo y después se olvida cuando todo está bien. Dice habitar, vivir ahí, quedarte, hacer tu casa en Él antes de pretender que Él haga su casa en la tuya. Y la promesa no es que nunca va a pasar nada malo. La promesa es sombra, cobertura. Que cuando el sol queme, porque va a quemar, porque la vida duele y no deja de doler por más que una hora, tú vas a estar debajo de algo que te cubre. No una hoja de ruda, no un puñado de romero. La sombra del Dios que hizo el cielo y la tierra y las estrellas que tú miras desde la ventana de tu cocina cuando no puedes dormir. Pero la promesa tiene una condición, y la condición tiene una raíz. Habitar al abrigo del Altísimo no es repetir un salmo como fórmula mágica, no es pegarlo en la puerta del refrigerador y seguir viviendo como si nada. Es una decisión que se toma con el pecho, con la boca y con las manos. Es decirle a Dios cada mañana cuando abres los ojos y cada noche cuando los cierras: mi protección eres tú, no mi esfuerzo, no mi estrategia, no mis plantas, no mi rutina, no lo que la vecina me dijo, tú, solo tú, nada más que tú. Y cuando esa declaración es sincera, cuando sale del fondo de tu estómago y no solo de la superficie de tus labios, algo cambia en el aire de tu casa.
algo que no se puede ver con los ojos, pero que el cuerpo siente, como cuando alguien abre una ventana en un cuarto que lleva días cerrado y de pronto entra el aire fresco y puedes respirar profundo sin ese peso en el pecho. Y eso nos lleva a la primera de las 3 plantas que el Señor me mostró esta noche. Pero necesito que antes entiendas algo más de Esperanza, porque su historia no termina donde piensas. Esperanza pasó 8 meses haciendo todo lo que la señora del barrio le decía. 8 meses. Y en esos 8 meses, su hijo menor se alejó más ya, no solo no venía a comer los domingos, dejó de contestar el teléfono. Cuando ella marcaba, la línea timbraba y timbraba hasta que caía en buzón. Y Esperanza se quedaba escuchando la grabación sin colgar, como si oyendo la voz de la máquina pudiera sentir que su hijo estaba cerca. Su hija, la que vivía en otra ciudad, dejó de llamar los domingos. El dinero empezó a escasear sin explicación, como agua que se escurre por una grieta que no puedes encontrar. Cosas que antes funcionaban en la casa se descomponían una tras otra. La llave del baño que goteaba toda la noche, tac, 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 y Esperanza se acostaba escuchando ese goteo como si fuera un reloj contando algo que se le estaba acabando. La licuadora, la lámpara del pasillo, el seguro de la puerta del patio que un día simplemente dejó de cerrar bien. Y ella limpiaba y limpiaba como si barrer pudiera sacar lo que se había metido en su casa, como si trapear con cloro pudiera lavar lo que en realidad estaba manchado en otro lugar, no en el piso, sino en el espíritu de su hogar. Una madrugada se despertó a las 3 otra vez, pero esa vez algo era diferente. No tenía miedo, tenía rabia, una rabia santa, de esas que vienen de un lugar profundo, una rabia contra ella misma por haber creído, por haber gastado dinero que no tenía, por haber cambiado al Dios vivo por unas hojas secas en una maceta de barro. Se levantó, fue a la cocina sin prender la luz, la conocía de memoria, podía caminar cada rincón de esa casa con los ojos cerrados, se paró frente a la ventana donde estaban las macetas y las miró. Secas unas, podridas otras, tristes todas, como un espejo de lo que ella misma sentía por dentro. Y en ese momento algo se le quebró. No fue un llanto suave de esos que se limpian con el dorso de la mano. Fue un llanto que le salió del estómago, que la dobló sobre el fregadero, que le hizo agarrarse del borde de la estufa para no caerse. De esos llantos que suenan como el quejido de algo que se rompe por dentro. Y en medio de ese llanto, sin planearlo, sin buscar las palabras bonitas, sin ponerse elocuente, Esperanza dijo en un susurro roto: Señor, perdóname. Perdóname porque te cambié por unas hojas. Esa frase cortita, despeinada, dicha con mocos y lágrimas en una cocina a oscuras a las 3 de la mañana, fue más poderosa que todos los rituales de 8 meses juntos. Porque Dios no necesita elocuencia, Dios no necesita oraciones largas, ni palabras difíciles, ni frases que suenen a predicación profesional. Dios necesita verdad. Y la verdad suena así: rota, mojada, temblorosa, sin maquillaje. Y aquí es donde necesito hablarte con el corazón en la mano. Te pido que no me sueltes. Lo que voy a decirte puede doler un poquito, pero lo digo con el mismo amor con que una madre le dice a su hija que el camino que lleva no es el correcto. No para humillarla, para cuidarla. Nuestras abuelas, las tuyas y las mías, las de Guadalajara y las de Bogotá, las de Buenos Aires y las de Quito, las de Houston y las de cualquier rincón donde una mujer latina rezó alguna vez de rodillas en su cocina. Nuestras abuelas no mezclaron estas cosas por ignorancia, no lo hicieron por maldad ni por rebeldía. Lo hicieron porque les tocó tiempos muy difíciles y agarraban fuerza de donde podían, porque la fe que recibieron venía revuelta con tradiciones que nadie separó,
como harina mezclada con tierra que nadie cernió, porque alguien antes que ellas hizo lo mismo, y así se fue pasando de generación en generación, como se pasa una receta familiar, sin cuestionar los ingredientes porque la hizo la abuela y la abuela sabía, y Dios honra ese corazón. Dios mira la intención detrás del acto. Dios sabe que cuando tu abuela ponía esa plantita detrás de la puerta, lo hacía con el mismo amor feroz con que tú le pones el suéter a tu nieto cuando hace frío, aunque el nieto diga que no tiene frío. La intención era proteger. El amor era real. Pero a ti que estás escuchando esto hoy, en este momento exacto de tu vida, Dios te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno y soltar lo que nunca debió estar ahí. No para juzgar a nadie, no para señalar a tu mamá, no para hablar mal de tu abuela, para ser libre, para que la protección de tu casa no dependa de una maceta de barro que se seca con el primer sol fuerte, sino del Dios vivo que no se seca, no se pudre, no se cae. Porque mira, y esto es lo que le da la vuelta a todo, en Josué capítulo 24, versículo 15, hay una declaración que necesita salir de tu boca esta noche. Josué estaba parado frente al pueblo entero. Ya era viejo, ya había cruzado desiertos y ríos y murallas que se cayeron con la alabanza. Ya había peleado batallas que nadie le iba a creer si las contaba. Y les dijo, con la voz gastada pero firme de un hombre que ya no tiene nada que perder, y por eso solo dice la verdad, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjate que no dijo, yo y mi casa seremos protegidos. No pidió protección como quien pide un favor. Declaró servicio, declaró lealtad. La protección no se recibe pasivamente, como quien pone una planta en la ventana y se sienta a esperar que funcione sola. La protección viene cuando tú decides activamente con tu boca, con tus rodillas, con la escoba en la mano y la Biblia en la otra, a quién sirves. Cuando declaras en voz alta, para que las paredes de tu casa lo escuchen y lo que habita en la oscuridad también lo escuche, ¿quién manda ahí? Y aquí es donde te revelo la primera planta. La primera planta que protege tu casa no se compra en ningún mercado del mundo, se siembra con las rodillas en el piso. Es la oración, pero no cualquier oración. No la mecánica, no la que repites de memoria como quien recita la lista del mandado, no la que dices rapidito antes de dormir porque ya se te cierran los ojos y mañana tienes que levantarte temprano. La oración que te digo es la que sale del centro de tu pecho como el vapor sale de la olla cuando lleva rato en el fuego. Lenta, caliente, imparable. ¿Tú has visto una olla de frijoles cuando lleva horas a fuego lento en la estufa? El olor llena toda la casa. Se mete por las puertas cerradas, llega al cuarto, al pasillo, sale por la ventana al patio. Los vecinos lo huelen. Los hijos lo huelen desde la calle. Antes de entrar a la casa, ya saben que alguien estuvo cocinando con paciencia, con tiempo, con amor. Así es la oración de una mujer que ora de verdad. No se queda en el cuarto donde te arrodillaste. Llena la sala, satura las paredes, se mete en las sábanas de tu cama y en las cortinas de tu ventana. Satura el aire que respira tu familia sin que ellos lo sepan, y cuando el enemigo se acerca a esa puerta, huele esa oración y retrocede, no porque tú seas poderosa por ti misma, porque el Dios al que clamas es todopoderoso, y el enemigo lo reconoce en el olor de tus rodillas gastadas. Esas manos tuyas, míralas un momento. Esas manos arrugadas que han lavado ropa ajena y propia desde que tenías 15 años, que han amasado pan antes del amanecer mientras la casa dormía, que han sostenido nietos recién nacidos con ese cuidado que ningún manual enseña, un cuidado que viene de adentro de las entrañas, del mismo lugar donde nació cada hijo tuyo,
que han cerrado los ojos de quienes se fueron, pasando los dedos por los párpados, con una ternura que solo sabe dar una mujer que ha amado mucho y ha perdido mucho. Esas manos, mija, cada vez que se juntan para orar, aunque les tiemble la artritis, aunque les duela al doblarse, aunque ya no tengan la fuerza de antes cada vez que se juntan, algo pasa en el cielo. No te lo estoy diciendo como metáfora, te lo digo como verdad bíblica. No importa si tu oración es corta, no importa si se te olvidan las palabras a la mitad y te quedas en silencio. No importa si lo único que puedes decir es el nombre de tu hijo, su nombre nada más, repetido como un latido, como el tic-tac de un corazón que no sabe hacer otra cosa que llamar a quien ama. Eso basta. El Espíritu Santo toma esa palabra, ese nombre que tú dices con los ojos apretados y los puños contra el pecho, y lo traduce a un idioma que solo el Padre entiende. Romanos 8:26 lo dice claro. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos, no discursos, no teología, no fórmulas, gemidos. El sonido que hace tu corazón cuando no puede más, esa es la oración más poderosa que existe. La que no tiene palabras bonitas, pero tiene verdad. Esa es la primera planta. Y esa planta no se seca nunca, no se pudre, no necesita sol ni agua ni tierra especial, necesita rodillas y sinceridad. Necesita una mujer que se atreva a decir, Señor, no sé orar bonito, pero aquí estoy. Con todo lo que soy y todo lo que me falta, aquí estoy. ¿Y sabes lo que pasó con Esperanza después de aquella noche en la cocina? A la mañana siguiente, con los ojos todavía hinchados, hizo algo que no había hecho en meses. Buscó su Biblia, la tenía en la repisa de arriba, detrás de unos vasos que nunca usaba. Estaba cubierta de una capita de polvo fino. La bajó con las dos manos, la puso sobre la mesa de la cocina y la abrió sin buscar nada específico. Solo la abrió como quien abre una puerta sin saber qué hay del otro lado, pero sabiendo en los huesos que necesita entrar. Y sus ojos cayeron en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y Esperanza leyó ese salmo 5 veces esa madrugada, no porque entendiera cada detalle teológico, porque algo en esas palabras le devolvía el oxígeno. ¿Sabes la sensación de cuando abres una ventana en un cuarto que lleva días cerrado? Ese golpe de aire fresco que te entra por la nariz y te hace cerrar los ojos y respirar hondo sin pensarlo, como si el cuerpo lo necesitara con urgencia. Así se sentía, como si por primera vez en meses pudiera llenar los pulmones de verdad sin que nada le apretara el pecho. Y eso me lleva directo a la segunda planta, porque la oración es la raíz. Pero la palabra de Dios es el tronco, y un árbol sin tronco es un arbusto que cualquier viento tumba, que cualquier tormenta arranca de cuajo. ¿Tú lees la Biblia o nada más la tienes? No te estoy juzgando, te lo pregunto con todo el cariño del mundo como te preguntaría una amiga sentada a tu lado en la mesa de tu cocina con un café entre las manos. Porque yo también he dejado la Biblia juntando polvo en la repisa mientras buscaba respuestas en otro lado. Y hay una diferencia enorme entre tener una Biblia en la casa y que la Biblia viva en tu casa. Tener una Biblia es como tener una medicina en el cajón del buró sin tomarla. La caja está ahí. El nombre del remedio está escrito con letras claras. Hasta las instrucciones vienen adentro. Pero nadie abrió el frasco. La enfermedad sigue avanzando y el remedio está a 30 centímetros de tu mano, esperando. Mira lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley del Señor está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Otra vez la imagen del árbol, otra vez la imagen de la planta junto al agua. ¿Te das cuenta? Dios mismo, el creador del universo, el que inventó cada flor, cada raíz, cada semilla que se convierte en bosque, eligió la imagen de una planta para explicar la protección. No dijo serás como una fortaleza de piedra. No dijo serás como un ejército invencible. Dijo serás como un árbol. Un árbol que crece despacio, que no se apura, que necesita tiempo y paciencia como la masa que necesita reposar antes de convertirse en pan, que hunde sus raíces donde nadie las ve, y que por eso, precisamente por esas raíces invisibles que trabajan en el silencio de la tierra oscura cuando viene el viento, cuando viene la tormenta, cuando viene la sequía y todo alrededor se seca y se muere, ese árbol no se cae. ¿Se sacude? Sí. ¿Pierde alguna hoja? Tal vez, pero no se cae. Sus raíces lo sostienen. Eso es la palabra de Dios en tu vida. Raíces que nadie ve, pero que te sostienen cuando todo lo que se ve se mueve, cuando el hijo se fue y el plato sigue vacío cada domingo, cuando el dinero no alcanza y la despensa se va terminando y tú haces cuentas en la madrugada sin poder dormir, cuando el cuerpo te duele en lugares que no le cuentas a nadie porque no quieres que te vean débil, porque toda la vida tú fuiste la fuerte, cuando te sientes sola en medio de gente que te quiere pero que no entiende, las raíces aguantan, no se ven, están debajo de la tierra. Pero sin ellas, el árbol más hermoso del mundo se viene abajo con el primer aguacero. Y yo sé lo que estás pensando, es que yo no entiendo mucho la Biblia, los nombres me confunden, los números de los versículos me pierden, no sé por dónde empezar. ¿Y quién dijo que hay que entenderla toda para que funcione? ¿Tú entiendes cómo funciona exactamente la electricidad que prende la luz de tu cocina? No. Pero le das al apagador y la luz se enciende. ¿Entiendes la biología de cómo una semillita seca y fea se convierte en un árbol que da sombra y fruta? No. Pero la siembras y crece. La palabra de Dios funciona igual. No necesitas un título de teología ni un diccionario bíblico del tamaño de una enciclopedia. Necesitas abrirla, leerla despacio, un versículo, dos, dejar que las palabras te caigan encima como lluvia sobre tierra seca. Y la tierra seca no entiende la lluvia, no sabe de moléculas ni de evaporación, solo la recibe, la absorbe en silencio. Y después con tiempo, con constancia, con la paciencia de Dios que no tiene prisa, brota algo verde donde antes no había nada, una florecita donde había pura piedra. Esa es la segunda planta, la palabra de Dios, leída, meditada, repetida en voz alta en los rincones de tu casa, no como amuleto, no como fórmula mágica, como alimento, como el pan de cada día. ¿Y sabes quién más oró así? Ana. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, hay una mujer que estaba tan destrozada que fue al templo y oró sin que le saliera la voz. Solo movía los labios. El sacerdote Elí la vio y pensó que estaba borracha. Imagínate eso, una mujer orando con toda su alma, con todo su dolor, y el religioso de turno la juzga mal. La confunde con una borracha porque su dolor no se veía apropiado. ¿Te ha pasado eso? ¿Que alguien juzgue tu dolor porque no lo expresas como esperan? ¿Que te digan que exageras, que ya se te va a pasar, que le eches ganas? Ana no se defendió con discursos. Le dijo a Elí, no he bebido. Estoy derramando mi alma delante del Señor. Derramando como quien vuelca un vaso y deja que todo salga sin filtro, sin forma,
sin vergüenza. Y Dios escuchó esa oración sin voz y le concedió lo que pedía. Porque Dios no mide la oración por el volumen ni por la elocuencia, la mide por la verdad que carga. Esperanza empezó esa misma semana. Un salmo cada noche antes de dormir. Uno solo, despacio, a veces en voz alta, bajito, con vergüenza, pero en voz alta, a veces solo moviendo los labios sin sonido, como hacía Ana en el templo, y algo fue cambiando en la atmósfera de su casa. No de golpe, no te voy a mentir, pintándote un cuento donde todo se arregla en un capítulo. Hubo noches donde el miedo quiso regresar, donde se despertó a las 3 con ese peso familiar en el pecho. Hubo madrugadas donde la duda le golpeaba la mente y le susurraba: esto no funciona, vuelve con la señora, pon otra planta. Pero cada vez que Esperanza abría esa Biblia polvosa y leía un versículo en voz alta, era como ponerle un candado a algo que antes estaba abierto de par en par. Cada versículo un candado más, cada oración un cerrojo más, cada noche la casa un poquito más sellada, un poquito más suya, un poquito más de Dios. Y aquí viene algo que me estremeció cuando me lo contaron. Esperanza sacó las plantas, la ruda, la sábila, el romero. No las tiró con rabia como quien destruye algo, con desprecio. La sacó con respeto, con una tristeza suave, porque entendió que esas macetas representaban el esfuerzo desesperado de una mujer que tenía miedo y no sabía a dónde más correr. Eran el retrato de su angustia. Y las trató con la misma compasión con que le gustaría que Dios tratara sus propios errores. Pero en el lugar donde estaba la maceta de la puerta, puso un papelito doblado con el Salmo 90 y uno escrito con su letra temblorosa. En la ventana de la cocina, donde estaba el romero, otro papelito con Josué 24 contra 15. Y en el cuarto de su hijo, ese cuarto vacío que olía a ausencia, donde la almohada todavía guardaba la forma de una cabeza que ya no dormía, ahí puso un papelito con Isaías 49 contra 25. Ese versículo dice: yo satisfaré al que satisface a los tuyos y yo salvaré a tus hijos. Quiero que esa frase se te grabe a fuego en el corazón. Guárdala para las noches más oscuras, para cuando la duda quiera tocarte la puerta. No dice tal vez salvaré, no dice si se portan bien, no dice cuando se lo merezcan, no pone condiciones, dice yo salvaré a tus hijos, punto. Y Dios, escúchame, Dios no ha roto una sola promesa en toda la historia de la humanidad, ni una. Pero todavía falta la tercera planta, la que sella la casa, la que completa la protección, la que convierte las 3 raíces en un árbol que ni el huracán más feroz puede tumbar. Y para explicártela necesito llevarte a una de las historias más impresionantes de toda la Biblia. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, hay un momento que necesitas escuchar con todo tu ser. El profeta Eliseo estaba en una ciudad llamada Dotán, y una noche el rey de Siria mandó todo su ejército a rodear esa ciudad. Caballos, carros de guerra, soldados armados hasta los dientes, todo ese poder militar para atrapar a un solo hombre de Dios. El sirviente de Eliseo se despertó temprano como tú, que te levantas antes que nadie en tu casa, salió al patio, levantó los ojos y lo que vio le heló la sangre, el ejército enemigo por todos lados. No había salida, no había escape, no había plan humano que sirviera. Corrió adentro muerto de pánico y le gritó a Eliseo: Señor mío, ¿qué haremos? Y ahora fíjate bien en lo que hizo Eliseo. No corrió, no gritó, no buscó una espada ni un plan de escape. Dijo algo con una calma que solo puede tener alguien que sabe en quién confía. No tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el sirviente probablemente lo miró como diciendo, ¿más? ¿Cuáles? Si solo somos dos. Y Eliseo oró. Una oración cortita, sin adornos, sin rodeos. Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y Dios abrió los ojos del muchacho y vio lo que los ojos humanos no alcanzan a ver. El monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. El ejército de Dios invisible, pero ahí real, más numeroso, más poderoso, rodeando al que confiaba en él. ¿Escuchaste? El ejército ya estaba ahí. No llegó cuando Eliseo oró. Ya estaba desde antes. Ya estaba rodeando, protegiendo, cubriendo. Lo único que faltaba era que los ojos se abrieran para verlo. Y eso es exactamente lo que te pasa esta noche. La protección de Dios ya está alrededor de tu casa. Ya está. No necesitas pedirla porque ya fue dada. Necesitas verla, necesitas creerla. Y tus ojos espirituales se abren con la tercera planta. La alabanza. La alabanza es la planta que florece cuando todo está oscuro. ¿Tú has visto esas flores que abren sus pétalos de noche? Que cuando el mundo duerme, cuando el silencio es más espeso, cuando la oscuridad aprieta, ellas abren como diciendo, la noche es mi momento. La alabanza funciona así. Cuando todo está oscuro en tu vida, cuando el miedo te cierra el pecho, cuando no entiendes lo que Dios está haciendo ni por qué tarda tanto, si abres tu boca y dices, gloria a Dios, algo se quiebra en el mundo que no ves. No porque tu voz tenga poder mágico, porque la alabanza le recuerda al enemigo quién es tu Dios. Y al mismo tiempo le recuerda a tu propia alma asustada lo que tu mente olvidó en medio del miedo. En Hechos capítulo 16 hay una escena que debería ser obligatoria para toda mujer que ora de madrugada. Pablo y Silas estaban presos. Los habían golpeado en público, tenían la espalda abierta por los azotes, la carne viva, el dolor recorriéndoles el cuerpo con cada respiración. Los metieron en el calabozo más profundo de la cárcel. Les pusieron los pies en un cepo para que no pudieran moverse. A medianoche, a medianoche es ahora donde tú te despiertas sin saber por qué y miras el techo de tu cuarto con los ojos abiertos y el pecho cerrado. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas en esa hora con ese dolor en ese lugar? Oraron y cantaron himnos a Dios. En la cárcel, con heridas en la espalda, con los pies atrapados, con la sangre pegada a la ropa, cantaron. Y la Biblia dice que de pronto hubo un gran terremoto, que los cimientos de la cárcel se sacudieron, que todas las puertas se abrieron de golpe y que las cadenas de todos, no solo de ellos, de todos los presos se soltaron. Las cadenas de todos. ¿Entiendes el peso de eso? Que cuando tú alabas a Dios en tu casa a las 3 de la mañana, con la voz ronca de no dormir, con los ojos hinchados, con el cuerpo adolorido, cantando bajito un corito viejo que te enseñaron de niña, no solo se rompen tus cadenas, se rompen las de tu hijo que no sabe que está atado, las de tu hija que carga algo que no le corresponde, las de tu nieta que anda perdida y no sabe regresar, las de tu familia entera. Tu alabanza, esa voz que a ti te parece poca cosa, que te da vergüenza porque crees que no cantas bien. Esa voz es un terremoto en el mundo espiritual. Sacude los cimientos de la prisión donde el enemigo tiene encerrados a los tuyos. Esa es la tercera planta, la que florece de noche, la que sacude cárceles, la que abre puertas que ninguna llave humana puede abrir, la que le dice a la oscuridad,
En esta casa hay una mujer que alaba, y mientras ella alabe, tú no puedes quedarte. Ahora junta las tres en tu mente. Oración, las raíces que nadie ve. La palabra, el tronco firme que sostiene. La alabanza, la flor que abre en la noche más oscura. ¿Ves el árbol? ¿Ves la planta que Dios quiere sembrar en tu hogar? No se compra en un mercado, no se seca con el sol de agosto, no se pudre con la lluvia, no depende de la luna, ni de la temporada, ni de lo que te diga nadie. Depende de ti, de tu decisión diaria, de tu boca que ora, de tus ojos que leen, de tu corazón que alaba aunque le duela. Esperanza tardó 3 meses en ver los primeros cambios visibles, 3 meses arrodillándose cada noche junto a su cama, con las rodillas sobre un cojín viejo porque el piso frío le lastimaba los huesos. 3 meses leyendo un salmo antes de dormir, primero deletreando las palabras que no conocía, después repitiéndolas de memoria con los ojos cerrados. 3 meses cantando bajito, con pena, con vergüenza, convencida de que su voz no servía para eso, un corito sencillo de su infancia, mientras tendía la ropa en el patio, con el sol dándole en la cara. El primer cambio no fue externo. No apareció dinero, no sonó el teléfono. El primer cambio fue que el insomnio se detuvo, no de golpe sino despacio, como un visitante que va entendiendo que ya no es bienvenido. Primero una noche sin despertar, después 2 seguidas, después una semana entera durmiendo completa, de corrido, como no lo hacía en meses. El segundo cambio fue que la pesadez se fue de su casa. Entrar a la cocina ya no se sentía como entrar a un cuarto cerrado y húmedo. Se sentía como llegar a casa. El aire era otro, más liviano, como más limpio. Y el tercer cambio, el que me hizo llorar cuando lo escuché, y te lo digo con la voz que me sale, fue que una tarde de domingo, mientras lavaba los trastes después de comer sola otra vez, con el radio bajito y el delantal puesto y el agua corriendo sobre sus manos arrugadas, sonó el teléfono, lo agarró con las manos mojadas. Era su hijo menor. Y lo único que dijo fue: mamá, ¿puedo ir a comer el domingo que viene? No dijo perdóname, no explicó dónde estuvo, no dio razones, solo eso, 8 palabras. Y esas 8 palabras fueron más que suficientes. Esperanza colgó el teléfono con cuidado, como si fuera de cristal. Se sentó en la silla de la cocina porque las piernas no la sostenían, y lloró. Pero ya no era el llanto frío de esos 8 meses oscuros. Era un llanto caliente que le salía del centro del pecho como un río desbordado. Un llanto que le lavaba por dentro cada madrugada sola, cada plato vacío, cada noche hablándole a las paredes. Y necesito decirte algo más antes de seguir. Algo que Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: sin rodeos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eso significa que hay una dimensión que tus ojos no ven, donde se pelea una batalla real, real como el dolor de tus rodillas, real como el vacío de esa silla, por tu casa, por tus hijos, por tu paz. Y en esa batalla, cada objeto que no es de Dios, cada práctica que mezcla lo sagrado con lo que no lo es, funciona como una puerta abierta. No porque el objeto tenga poder, un pedazo de metal o una hoja seca no tiene poder propio, pero la confianza que depositas en ese objeto le da permiso al enemigo, porque estás poniendo tu fe en algo que no es Dios. Y donde tu fe no está en Dios, Él respeta tu decisión. Si tú decides protegerte con una planta, Dios te deja, no te castiga, te espera, pero no te cubre con lo que Él quiere cubrirte.
porque tú elegiste otra cobertura. ¿Entiendes la gravedad? No es que Dios te abandone, es que te respeta tanto que si le dices con tus acciones, yo me protejo sola, Él dice, está bien, yo sigo aquí cuando me necesites. Eso no es abandono, es amor que espera sin forzar. Y escúchame esto, porque puede cambiar tus noches para siempre. Si tú eres de las que se despiertan a las 3 de la mañana con el pecho apretado, y si eso no es el enemigo atormentándote, y si es Dios diciéndote, levántate, que quiero hablar contigo a solas, sin ruido, sin distracción, sin nadie más, porque a las 3 de la mañana la casa está en silencio, los teléfonos no suenan, nadie te pide nada, es la única hora donde eres completamente tuya, y tal vez Dios te despierta a esa hora no para asustarte, sino para encontrarte, para tener un momento que durante el día, entre la cocina y los nietos y las cuentas por pagar, nunca le das. La próxima vez que te despiertes a esa hora, antes de sentir miedo, di, Señor, eres tú, aquí estoy, y espera en silencio, con las manos sobre el pecho, y escucha. Yo no te voy a prometer que si haces esto tu hijo va a llamar mañana. No funciona así. Dios no es una máquina donde metes una oración y sale un milagro empaquetado. Las oraciones de una madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo, pero tampoco tienen fecha de entrega en la tierra. Lo que sí te prometo, porque es promesa de Él, es que ninguna oración sincera se pierde, ninguna. Ni la que hiciste hace 20 años cuando tu hijo era chiquito y le pediste a Dios que lo protegiera mientras lo veías dormir, ni la de anoche en la almohada, todas guardadas. Y escucha esto, tu hijo no se perdió, se fue. Y la diferencia importa. Lo que se pierde no sabe cómo regresar. Lo que se fue sí sabe. Lo que se fue conoce el camino de vuelta aunque finja que lo olvidó. Piensa en cuando tú eras joven. ¿Te alejaste alguna vez de tu mamá? ¿Hubo un tiempo donde sentías que no la necesitabas, donde querías hacer las cosas a tu modo? ¿Te perdiste? No. ¿Nunca olvidaste el camino a su casa? ¿Nunca olvidaste el olor de su cocina? Y un día volviste, porque las hijas siempre vuelven a la cocina de su madre y los hijos siempre vuelven a la mesa donde los esperan. A veces la oración más poderosa por un hijo que se fue no es un discurso largo lleno de peticiones. A veces es sentarte en la orilla de su cama vacía, pasar la mano por la almohada fría y decir solamente su nombre. Nada más, solo su nombre dicho con el peso de todo tu amor. Dios entiende lo que esa palabra carga. Las oraciones de una madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo. Dios no las archiva ni las olvida. Las guarda como se guardan las cosas sagradas, con cuidado, con reverencia. Apocalipsis 8, versículo 4 dice que las oraciones de los santos suben como incienso delante de Dios, como el humo que sube despacio y llena todo y nadie puede detenerlo con las manos. Así suben tus oraciones y Dios las recibe, las guarda y actúa en el momento exacto. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Pon tus manos sobre tu pecho, las dos manos, ahí donde late tu corazón. ¿Lo sientes? Ese golpecito que no para ni cuando duermes, ni cuando lloras, ni cuando tienes miedo. Ese latido es Dios diciéndote, sigo aquí, no me fui, no me voy. Cierra los ojos, respira hondo, llena bien los pulmones y repite conmigo, Señor, perdóname. Perdóname porque tuve miedo y corrí para el lado equivocado. Perdóname porque busqué en las hojas lo que solo está en tus manos. Perdóname porque confié en lo que se ve y se toca más que en lo que no se ve, pero es eterno. Hoy decido con esta boca, con este pecho, con estas rodillas cansadas, que mi casa te pertenece, cada puerta es tuya.
cada ventana, cada rincón donde mis hijos jugaron y cada cama donde alguien que amo descansó la cabeza. Todo bajo tu autoridad. No necesito ruda, no necesito romero, no necesito sábila, te necesito a ti. Abre los ojos de mi corazón, Señor, para ver lo que vio el sirviente de Eliseo. ¿Qué más son los que están conmigo que los que están contra mí? Que tu ejército rodea mi casa, que tus ángeles están en mi puerta, que tu mano cubre a mis hijos estén donde estén. Y mi hijo, Señor, tú sabes su nombre, sabes dónde está, sabes lo que le duele aunque él no te hable. Yo no puedo ir por él, pero tú sí. Yo no puedo tocarle el corazón, pero tú sí. Lo que yo puedo hacer es dejar su lugar puesto en la mesa y orar cada día, cada noche, hasta que lo vea sentarse otra vez. A veces la oración más fuerte es sentarme en la orilla de su cama vacía, pasar la mano por la almohada fría y decir solamente su nombre. Sáname este cuerpo, Señor. Este cuerpo que me duele donde nadie sabe porque no le cuento a nadie. Esta espalda que carga años de trabajo y de preocupación acumulada como capas de pintura vieja sobre una pared. Estas rodillas que crujen pero se siguen doblando para buscarte, y eso dice más de mi fe que cualquier sermón, Señor, que mis rodillas te sigan buscando aunque les duela. Y ese cuerpo mío el que me duele, el que se cansa más rápido que antes, el que a veces me avergüenza porque ya no es el de antes, porque el espejo me muestra una mujer que no reconozco, ese cuerpo es templo tuyo. No es casa vieja que se derrumba, no es trasto que se desecha, es templo del Espíritu Santo. El lugar que tú elegiste para habitar. Y tú no abandonas tus templos, no los descuidas, no te olvidas de ellos. Si mi rodilla duele, tú lo sabes. Si mi espalda no aguanta, tú la sostienes por dentro. Si hay noches donde el cansancio me hace llorar sola en la cama, tú estás ahí, sentado en la orilla de mi cama como un padre que cuida el sueño de su hija, aunque la hija no lo vea. Siembra en mi casa las 3 plantas que no se secan. Oración en mis rodillas, tu palabra en mi boca, alabanza en mi corazón. Y que cuando el enemigo pase por mi puerta, lo único que huela sea el incienso de mis oraciones, lo único que escuche sea tu palabra en mis paredes, y lo único que vea sea una mujer que ya no tiene miedo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora algo práctico, algo que tu cuerpo recuerde, no solo tu mente. Busca el Salmo 91, escríbelo con tu letra en un papelito. No lo imprimas, escríbelo tú, con tu puño y letra. Que tu mano sienta el lápiz moviéndose sobre el papel. Que tus ojos lean cada palabra mientras la escribes. Que tus labios la repitan en voz baja mientras la tinta va saliendo. Ese acto de escribir la palabra con tus propias manos es un acto de fe. Es tomar posesión de una promesa. Es decirle a Dios, yo creo esto lo suficiente como para escribirlo, ponerlo en mi casa y vivir por ello. Y ponlo donde estaba lo que ya no necesitas. Si tenías algo detrás de la puerta, ahí va el Salmo 91. Si tenías algo en la ventana, ahí va Josué 24 contra 15. Si hay un cuarto vacío, ahí va Isaías 49 contra 25. Léelo despacio, como si le contaras a cada pared quién manda. Léelo en la cocina con el delantal puesto, parada frente a la estufa donde has cocinado miles de comidas para los tuyos. En el cuarto de tus hijos tocando la puerta con la mano abierta, como si estuvieras ungiendo cada centímetro de esa madera. En tu cama antes de dormir con la palma sobre la almohada donde descansa cada noche, tu cabeza cansada pero bendecida. Porque tú eres la mujer de Proverbios 31.
la que se levanta de noche para dar comida a su casa, la que trabaja con sus manos con voluntad, la que abre su boca con sabiduría, la que no teme por su familia cuando llega el frío porque los tiene cubiertos. Esa mujer eres tú, y la Biblia dice que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Tal vez hoy no lo ves. Tal vez hoy tus hijos no te dicen esas palabras, pero vendrá el día. Y ese día, mija, todo lo que sembraste de rodillas va a dar fruto delante de tus ojos. Y cada noche siembra las 3 plantas. Rodillas, ora, aunque sea un minuto, aunque sea solo un nombre. Boca, lee un versículo en voz alta para que las paredes escuchen. Corazón, canta algo, lo que sea, un corito de niña, no importa si desafinas. En el cielo no hay jueces de canto, hay un padre que se deleita en la voz de su hija. Sé que mañana el mundo sigue difícil, el cuerpo sigue doliendo, el hijo no aparece mañana, el dinero no se multiplica, pero algo adentro tuyo vas a ver con una certeza que no necesita explicación que tu casa ya no está desprotegida, que hay 3 plantas creciendo en silencio, que las raíces se hundieron y que el árbol que Dios sembró en tu vida no se seca, no se cae, no se pudre, porque está plantado junto al agua, y el agua es Él. La oscuridad le tiene miedo a una mujer que ora de madrugada con las manos sobre el pecho y un salmo en la boca. Esta noche, esa mujer eres tú. Amén. Cuéntame cómo te sientes esta noche. Una palabra basta. Escríbela ahí abajo, yo la voy a leer, te lo prometo. Cada palabra que escribes ahí es como una oración más que sube al cielo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, una hermana, una amiga, tu mamá, tu comadre, esa vecina que tiene los ojos tristes últimamente, mándaselo. No como un video más de los que circulan por ahí, como una oración que va a llegar justo cuando la necesita, justo a la hora exacta. Y si quieres seguir recibiendo estas palabras que el Señor pone en mi corazón para ti, quédate cerquita de este canal, aquí te espero siempre con la mesa puesta, con el lugar listo. Dios te bendiga esta noche y todas las noches que vienen, y que tu casa amanezca diferente.